¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a nuestro curso de preparación de minerales, continuando con la unidad 5 y vamos a ver lo que es la función del cribado y la clasificación por tamaños. Bueno, los métodos de clasificación. Bueno, los equipos o tecnologías que realizan la clasificación por tamaños se dividen en dos grandes grupos sobre la base del principio de funcionamiento, lo que es el cribado y lo que es la clasificación, y en otro punto, a veces los dos, que es el cribado y la clasificación, juntos, en un sistema mixto. Bueno, ¿qué es el cribado? Bueno, es la clasificación directa o volumétrica, perdón, y se utiliza un obstáculo físico para realizar la selección, ya sean mallas, barrotes, espaciados, chapas perforadas, etcétera. De tal manera que los granos menores a cierto tamaño, denominado tamaño de corte, pueden pasar y los tamaños mayores son retenidos o separados. Para el estudio de sus propiedades se utiliza el principio de la probabilidad del paso para un grano determinado en función de las dimensiones relativas del grano, de la apertura de paso y del número de oportunidades a lo largo del recorrido de la superficie de la criba. ¿Qué quiere decir? Que el material que pasa sobre una superficie perforada o con mallas va a tener una probabilidad de que vaya a entrar por esos huecos, aun que tenga aunque tenga el tamaño adecuado, muchas veces puede suceder que la partícula navegue por entre los huecos y no llegue a pasar. Eso llega a suceder, pero esto se maneja, esta terminología se maneja determinando obviamente el tamaño de la partícula y del hueco, pero también de la probabilidad a veces que llegue a entrar en uno de esos huecos. Bueno, en las cribas estáticas o en muchas vibratorias, la circulación del material se realiza por gravedad y en este caso la criba debe estar inclinada. En este caso de criba inclinada, además de favorecer la circulación, se produce un efecto de reducción de la sección de paso a reducción de tamaño de corte. En este supuesto de cribas inclinadas es normal la aparición de sobretamaño, ya que generalmente o realmente algunos granos de tamaño superior al teórico de corte pueden físicamente pasar por la determinación de anomalías en el cribado o no pueden realizar únicamente por la aparición de los granos mayores, sino que debe evaluar la cantidad si esta es excesiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos la malla inclinada, pues tenemos un espacio, ¿sí? Que es el tamaño del hueco que va a entrar. Pero al estar inclinado, la partícula, pues, necesita, como está inclinada, pues el tamaño a lo mejor es el adecuado, pero como está inclinada, pues el tamaño de la superficie relativamente cambia, ¿sí? Aunque si lo vemos así, decimos el tamaño de la partícula, sí, pero al estar inclinada la velocidad, pues no llega a veces a entrar. Entonces, sí, tenemos en estos casos, eh, tamaños pequeños que pues, podrían pasar por la malla, pero por estar inclinada, pues no llegan a entrar dentro de la malla. Y vamos a tener, pues, un mayor rechazo en esto. Pero bueno, precisamente, pues tendremos que ver para la inclinación adecuada para que, y el tamaño de la malla para que tengamos menores rechazos, ¿no? Bueno, ¿qué es la clasificación? Bueno, hay clasificación indirecta isodrómica o clasificación por equivalencia. Bueno, en este caso utiliza el principio de arrastre de partículas por un fluido que tienen un movimiento respecto al desplazamiento de las partículas a clasificar. Interviene en la clasificación, además del tamaño, la densidad del material, la forma de la partícula y el tipo de superficie, entre otras. A modo de referencia se indica que la clasifican
en el mismo grupo de partículas tamaños finos y densos con tamaños menores y ligeros, o bien tamaños finos y redondeados, o con formas similares más gruesas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando tenemos una clasificación, cuando se usa sobre todo por métodos húmedos o con agua, el flujo del agua hace que algunas partículas floten, por ejemplo, pueden ser formas planas, precisamente, y hace que el flujo del agua las levante y las lleve, como quien dice, en suspensión y las separe. Otro es que estén redondeadas precisamente y puedan rodar por algunas superficies más fácil que por otras. Y ahí es cuando se utilizan algunos, como quien dice, topes, que las partículas redondeadas pues las pueden brincar fácilmente con ese flujo de agua y esa velocidad, y entonces las empiezo a clasificar. Otra puede ser de clasificación por gravedad. Las partículas más pesadas pues se van a ir a cierto lugar y las más ligeras se van a separar. Y aquí no determina tanto el tamaño de la partícula, sino el peso de la partícula, ¿no? Entonces, en estos casos también se utiliza un movimiento vibratorio normalmente o el mismo flujo del agua para, pues de hecho en los ríos donde hay agua y hay material, que es la arena del río, las piedras del río, hay una clasificación. Si ustedes ven en los lechos de los ríos, cuando hay una curva, las partículas más pesadas se van a ir a la parte de adentro de la curva del río y las partículas más ligeras se van a ir a la parte de afuera. Y si ustedes ven los tamaños, van a decir, no, pues el tamaño, no tenemos una clasificación de tamaños, entre comillas, sino realmente es una clasificación de densidad, ¿sí? De hecho, se aprovechan los gambusinos o los buscadores de oro en los lechos de los ríos, la parte de adentro de las curvas de los ríos para ir a buscar oro. Claro, normalmente no está dentro del río, sino en la arena o el material que está acumulado en la curva, que también les llamamos deltas. Y justamente el oro es un material muy denso y por eso siempre se va a meter en la parte de adentro. Y esto es una clasificación de material también, ¿no? Le digo, puede ser por la forma del material, puede ser por el tamaño del material, o puede ser también, no es tanto el tamaño, sino la forma del material. Decíamos que puede estar redondeada, no muy redondeada, o en forma de guijarros, y es más fácil por clasificación separarlos, y también por gravedad, ¿verdad? Los materiales más pesados pues, se van a una parte. Esto es una manera de separar materiales dependiendo a través de nuestro proceso de, 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 de quebrado o de clasificación o de separación, ¿sí? Bueno, y en los métodos mixtos, pues tenemos combinación de las anteriores, ¿no? Tenemos una que es una clasificación de cribado y posteriormente una separación de tamaños este, eh, o por densidad o por forma de la partícula, ¿no? También se llega a dar estos sistemas, ¿no? Tanto el cribado, de hecho el cribado normalmente se hace vía seca, pero también se puede hacer por vía húmeda, ¿sí? Y los sistemas de clasificación normalmente se hacen por vía húmeda. Bueno, las superficies de cribado. Bueno, las superficies de cribado son elementos fundamentales en el proceso de clasificación y separación de minerales. Las superficies de cribado más comunes incluyen parrillas de barra, chapas perforadas y mallas metálicas. Cada una tiene sus propias características y aplicaciones específicas. Las parrillas de barras consisten en barras paralelas dispuestas en un ángulo horizontal o vertical. Las barras permiten el paso de materiales finos a través del espacio entre las barras, mientras se retienen los materiales más grandes. Son comúnmente utilizadas en la industria minera para la clasificación de materiales gruesos
y para resistir impactos del material de gran tamaño. Bueno, eh, normalmente estas eh, parrillas o planchas de cribado en forma de barras, pues lo que pasa precisamente por esos huecos es el material más fino y el más grueso pues se va a quedar en la parte de arriba. Normalmente pues es para partículas muy grandes o pesadas que van a estar siendo depositadas en una cascada, y si tuviéramos una malla menos resistente pues va a estar golpeando esta parrilla y la va a estar deformando, ¿no? Y va a estar en unos casos abriendo o cerrando los huecos de estas partículas, y normalmente precisamente estos métodos de barras es sobre todo cuando la cascada de material las partículas son muy grandes o es muy fuerte la caída, entonces se utilizan estos sistemas de barras para separación de materiales. Están también las chapas perforadas o láminas perforadas, ¿no? Son láminas metálicas que tienen perforaciones de diferentes tamaños y formas. Estas perforaciones permiten el paso de materiales que cumplen con ciertas dimensiones, mientras que retienen aquellos que son más grandes. Son ampliamente utilizadas en la industria de preparación de minerales para la clasificación de materiales en función de su tamaño. Bueno, estas chapas perforadas, pues no son más que láminas con una determinada perforación que permite el paso de las partículas que nosotros requerimos o que no requerimos, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que pasa es el rechazo, entre comillas, a lo que nosotros queremos, y lo que pasa por arriba puede ser el material que nosotros requerimos para nuestro siguiente proceso. Eh, Sobre todo en estas chapas perforadas, ¿sí? En las otras no. Cuando tenemos en las barras y el material que son las otras que vamos a ver que son las mallas, por lo general lo que está pasando por la malla es el material que requerimos. En estos no, por lo general aquí lo que buscamos son materiales que nos vamos a separar, ¿no? Que puede ser el rechazo, a veces el rechazo es lo que pasa y lo que queda arriba es lo que requerimos. Pero bueno, aquí normalmente lo que buscamos es una forma de la partícula que es el que requerimos que pase. Si vemos en la imagen, lo que se está quedando arriba por lo regular son formas de la roca que son más largas, ¿no? Entonces, ese material es el que no queremos en este caso, y el que queremos son formas que tengan una forma más cuadrada, ¿no? O más pequeña que lo que es esa partícula. Bueno, las mallas metálicas. Bueno, las mallas metálicas consisten en tejidos metálicos con aberturas de tamaño controlado, y estas aberturas permiten el paso de partículas con dimensiones adecuadas mientras separan las partículas de mayor tamaño. Son utilizadas en una amplia gama de aplicaciones, de la clasificación de minerales finos hasta la separación de materiales en la industria de construcción. Bueno, estas mallas pues son de forma cuadriculada, por lo que vendría siendo en este caso lo que le llaman una malla ciclónica. Y ese hueco es el que va a permitir, tiene un tamaño determinado, es el que permite o no permite el paso del material, ¿sí? Estas cribas, pues, les digo, pues tienen una inclinación y a veces un movimiento que va a permitir que este material pase más fácilmente por la malla que tenemos colocada. Eh, Cada tipo de superficie de cribado pues va a tener sus ventajas y desventajas de acuerdo a la aplicación que nosotros requeramos, ¿no? Y eso va también a determinar las características del material que tenemos que clasificar, el tamaño de partículas y los requisitos del proceso en la preparación de minerales. Otra vez, no es que sea más eficiente una que la otra, depende del material y de lo que nosotros necesitamos. Recuerden, la eficiencia no tiene que ver con lo que nos dice el proveedor. La eficiencia tiene que ver que nos está dando él
la cantidad y el gasto de energía que nosotros requerimos, ¿sí? Un ejemplo rápido es un foco, un foco. Bueno, puede ser el foco que menos watts gaste, que tenga mayor tiempo de vida y que dé la iluminación mejor o los lúmenes correctos, ¿sí? Eso nos dice el proveedor, ¿verdad? Bueno, pues si ese foco está prendido todo el día y no lo ocupa nadie, pues toda esa eficiencia que debe tener ese foco se pierde, porque no está beneficiando, no tenemos ningún beneficio de ese foco prendido. Entonces, la eficiencia se la damos nosotros, no es la que nos dice el proveedor. Sí, el proveedor nos dice qué capacidades tiene, la eficiencia se la damos nosotros. Recuerden muy bien esto, jóvenes. La eficiencia no es el equipo, la eficiencia es la que le damos en la producción, ¿sí? Y eso tiene que ver con todos los equipos. Bueno, esto es todo por este tema y nos vemos en el siguiente video.